continuar con el programa de certificación oncológica para médicos residentes. El día de hoy ha preparado la exposición el doctor Wagner Yangua. Él es doctor en Medicina General por la Universidad Nacional de Loja, tiene posgrado en Cirugía General y Laparoscópica de la Universidad Católica de Quito. Ha desempeñado algunos cargos como residente de cirugía en el Hospital Metropolitano, Carlos Andrade Marín, Eugenio Espejo, y es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía y de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Laparoscópica y miembro residente del Colegio Americano de Cirujanos. Para la exposición de hoy, que es abdomen agudo en el paciente oncológico, ha contado como tutor el doctor Edwin Guayasamín. Así que, pues, démosle la bienvenida. Bueno, con todo, muy buenas tardes. Vamos a continuar con estas charlas. El día de hoy, pues, me ha tocado intervenir sobre el abdomen agudo en el paciente oncológico. Bueno, el abdomen agudo es un cuadro emergente, potencialmente mortal. En este caso, en los pacientes oncológicos, tiene que ver con su enfermedad, con la posible progresión, con el tratamiento, y obviamente requiere un tratamiento médico o quirúrgico, y es por eso que es importante diagnosticarlo adecuadamente. Entre las consideraciones iniciales, antes de pasar a ver las patologías que conforman todo este grupo de cuadros, el 40% de los pacientes con cáncer acuden al servicio de urgencias con síntomas gastrointestinales. La presentación inicial, por lo general, pueden debutar con un cuadro oncológico, pueden llegar con una progresión, pueden llegar con una enfermedad de paciente no oncológico. Los síntomas pueden estar relacionados con efectos locales del tumor, con procesos sistémicos, con síndromes paraneoplásicos o trastornos hemostáticos. Las cirugías previas, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia se asocian con hallazgos abdominales agudos. La evaluación de estos pacientes es importante porque el paciente oncológico se considera como inmunodeprimido y la mayoría de estos cuadros pueden pasar enmascarados. Las decisiones del manejo siempre deben tomarse en cuenta múltiples factores como son la carga del tumor, la progresión de la enfermedad, el pronóstico del paciente, calidad de vida y sobre todo la decisión del paciente y los familiares. Comenzamos con la obstrucción intestinal. Esta es una causa frecuente de abdomen agudo en los pacientes oncológicos. Tiene una incidencia general de un 3 a 15%, el 10 a 30% en cánceres colorectales y un 20 a 50% incluso en cáncer de ovario. En la fisiopatología, la condición sine qua non es el obstáculo que va a haber, sea mecánico, sea funcional. Esto va a llevar a un hiperperistaltismo, a una fatiga del intestino, dilatación, estasis intestinal y acumulación, obviamente, de contenido, gas, proliferación bacteriana, translocación bacteriana, y eso se traduce en el cuadro clínico del paciente. Las causas de la obstrucción intestinal se pueden dividir en malignas y no malignas. Entre las malignas, obviamente, están relacionadas directamente con el tumor, con la extensión del mismo, ya sea por compresión también extrínseca, invasión vascular, invasión tumoral directa. Las causas benignas, pues adherencias, cambios posteriores a radiación, cambios posquirúrgicos. Vamos a hablar del intestino delgado y la obstrucción del intestino grueso por separado. Este cuadro es interesante porque nos habla de que en la obstrucción del intestino delgado podemos identificar un patrón alto y un patrón bajo. El patrón alto va desde el duodeno hasta la primera asa yeyunal. Es importante hacer esta diferenciación porque el cuadro clínico cambia. En una obstrucción alta, obviamente, lo que va a predominar es un vómito temprano en abundante cantidad y no va a haber tanta distensión. En cambio, en una obstrucción baja va a haber obviamente una distensión intestinal, va a haber vómito, pero un poco más tardío. En cuanto a la obstrucción del colon, es importante tener en cuenta esta estructura anatómica que es la válvula ileocecal, porque si es que este está continente, el patrón va a cambiar totalmente. Y cuando está continente, lo que se va a distender obviamente es todo el marco colónico, va a haber un stock en la parte de la obstrucción, pero no va a haber una distensión de las asas de intestino delgado, por lo tanto lo que más va a predominar en el cuadro clínico del paciente es la distensión, el dolor, más no el vómito. Y si se presentara, más bien puede estar relacionado al proceso, puede ser vagal por la distensión de las asas intestinales. Y con la válvula ileocecal incontinente va a haber pues una distensión generalizada de todas las asas con contenido, vómito tardío, fecaloide.
La obstrucción del intestino delgado causada más frecuentemente por una enfermedad metastásica, sobre todo implantes peritoneales, serosos, cáncer de pulmón, melanoma y cáncer de mama. En las perlas del diagnóstico, para sospechar de este cuadro, pues tiene que haber un cuadro compatible, es decir, un paciente que empieza con vómitos, dolor, distensión abdominal, ausencia de defecación o canalización de flatos. Cuando recibimos a este paciente en la emergencia, pues tenemos que solicitar la analítica de cajón, una biometría, química sanguínea, gasometría, radiografía y el gol estándar, la tomografía. En cuanto a la biometría y química sanguínea, obviamente en estos pacientes vamos a hacer una diferenciación entre quienes vamos a hacer un manejo conservador y a quienes vamos a hacer un manejo quirúrgico. Pacientes con leucocitosis, pacientes con una acidosis metabólica, lactato elevado, vamos a hacer un manejo quirúrgico. En pacientes, la química sanguínea también es importante porque obviamente estos hacen un tercer espacio por el contenido intestinal que se acumula dentro de las asas. Van a tener alteraciones electrolíticas, a veces llegan con insuficiencia renal, entonces todas estas consideraciones hay que tenerlas presentes. En cuanto a la radiografía de abdomen, es la modalidad de primera línea, pero no es el gol estándar, tiene una sensibilidad del 69 al 93%. Los hallazgos comunes son dilatación de las asas de intestino delgado. El límite normal es de hasta 3 centímetros. Más de eso estamos sospechando en un cuadro de obstrucción. Más de 3.5 centímetros, ya hay incluso alto riesgo de perforación. Niveles hidroaéreos y el gas distal ausente. En esta placa podemos observar, esta es una placa en decúbito dorsal, podemos observar varias asas de intestino delgado dilatadas, ausencia de gas distal, es evidente las válvulas conniventes que dan el signo característico en filas de monedas. En la de acá, esta es una placa de pie, podemos observar los niveles hidroaéreos, ausencia de gas distal. Estos son los patrones característicos que podemos observar en la radiografía. En cuanto a la tomografía, es el gol estándar hoy por hoy. No solo permite identificar la obstrucción, sino también el sitio de obstrucción. Podemos evaluar también la enfermedad oncológica subyacente, enfermedad metastásica y planificar ya el tratamiento. Si es que estoy pensando en operarle, esto me ayuda a saber si es que le voy a resecar en esta cirugía o no le voy a resecar, solo voy a hacer una cirugía derivativa. Entonces, esto nos ayuda bastante. El papel del contraste oral es discutible, sobre todo si es que estamos sospechando de perforación intestinal, fístulas, abscesos, y pacientes que no puedan recibir contraste intravenoso, podemos tener una utilidad del contraste bioral. Aquí tenemos la tomografía, una tomografía de un paciente con un cuadro de obstrucción intestinal. Esta tomografía de un corte axial, podemos observar lo que llama la atención, son asas de intestino delgado dilatadas que contrastan con asas vacuas, vacías de ilion que podemos observar aquí. Aquí podemos observar uno de los signos característicos de la obstrucción del intestino delgado, que es la fecalización de las asas. La estasis del contenido es tal que pues, se torna como si fuera contenido fecaloide. Entonces podemos observarlo así, como si fuera contenido de colon, pero en realidad es intestino delgado. Otro de los signos importantes que marcan el sitio de la obstrucción es el signo del pico o la zona de transición. Como podemos observar aquí en esta tomografía, un corte axial, en donde podemos observar el signo de pico con engrosamiento mural por el proceso obstructivo inflamatorio. Este mismo paciente podemos observar además la causa de la obstrucción, que es un implante metastásico en el mesenterio que causa un arremolinamiento de las asas alrededor de la masa tumoral y causa la zona de obstrucción. Una última tomografía, en este caso un paciente con una obstrucción de intestino delgado, un linfoma, podemos observar aquí el engrosamiento mural circunferencial. En este caso este paciente recibió contraste bioral y podemos observar aquí la estenosis filiforme, ¿no? En cuanto al manejo, pues hay que considerar nuevamente el estadio del cáncer, tratamiento futuro, pronóstico, preferencias del paciente, el estado funcional. El pilar de manejo de un cuadro obstructivo actualmente es el manejo conservador, con una NPO, colocar una sonda nasogástrica para evacuar el contenido intestinal, una reanimación hidroelectrolítica, reponer las pérdidas de la sonda, medicamentos para el alivio sintomático y observar. ¿Por cuánto tiempo observamos? Observamos por 48, máximo 72 horas. Si en 72 horas no hay una mejora del cuadro, pues es necesario considerar el manejo quirúrgico. ¿A quiénes les ofrecemos un manejo quirúrgico emergente? Pacientes con estrangulación intestinal. ¿En quién sospecha una estrangulación intestinal? Paciente que de cajón en el examen físico tiene signos de
de peritonismo, rebote positivo, que está con leucocitosis, gasometría con acidosis metabólica, con un lactato elevado. Entonces, este paciente va probablemente de hecho directo a quirófano, una obstrucción de asa cerrada que le evidenciamos en imagen que podemos observar. Este mecanismo no se va a resolver por más manejo conservador que demos, así que es necesario operarle de cajón. Y para eso nos ayuda mucho también la tomografía. Y obviamente también las obstrucciones intestinales que durante el manejo conservador no se hayan resuelto. ¿Qué vamos a hacer? Una laparotomía exploratoria. Ahí vamos, dentro de la cirugía, vamos a decidir si hacemos una resección ya del tumor, si es factible, porque hay que considerar obviamente el estado del paciente, estado hemodinámico, condición, la enfermedad, o solo hacemos una cirugía derivativa con un bypass o una colostomía o ileostomía. A pesar de la cirugía, la mortalidad hospitalaria de estos pacientes oscila entre el 10 hasta el 25%, el 40% se reobstruye, y la tasa de complicaciones generales va desde el 10 hasta el 90%. ¿Quiénes no son candidatos quirúrgicos? Pacientes con un estado nutricional y funcional deficiente, comorbilidades debilitantes, esperanza de vida corta, menos 2 meses, carga tumoral intraabdominal palpable y difusa, carcinomatosis, ascitis masiva. Hay que individualizar a todos. En cuanto a la obstrucción del intestino grueso, es menos frecuente que la del intestino delgado. Más del 80% se deben a una neoplasia maligna primaria, con mayor frecuencia en un cáncer colorectal. Es más común la obstrucción en el lado izquierdo. En el lado derecho lo que más es común es un debut con una gran masa o perforación incluso. En la radiografía va a depender, los hallazgos radiográficos van a depender de dónde se encuentra la masa tumoral. Si está en el lado derecho se va a comportar como una obstrucción de intestino delgado, con grandes asas dilatadas de más de 3 centímetros, ausencia de gas en el marco colónico. Si está el tumor en el lado izquierdo, pues se va a comportar dependiendo de si es que la válvula ileocecal se encuentre continente o no. En esta imagen, por ejemplo, podemos observar una válvula ileocecal continente, y esto se traduce en un marco colónico dilatado, ¿sí? Ciego, transverso, colon descendente, y aquí hay un stop a nivel del colon descendente, en donde posiblemente esté el tumor. Esto se correlaciona con esta tomografía en un corte frontal. Podemos observar la dilatación del colon ascendente, y aquí a nivel del colon descendente podemos observar la obstrucción con el típico signo de apple core o mordida de manzana. Es importante también tener en cuenta que hay un diámetro que nos da el signo de alarma de posible perforación, porque obviamente el diámetro máximo en el ciego es hasta 9 centímetros, más de eso, incluso más de 10 centímetros, puede ser un signo inminente de perforación. En el transverso se acepta hasta 8 y en el colon descendente hasta 6 centímetros. Nuevamente, en caso de la tomografía, nos ayuda a ver datos adicionales sobre la enfermedad oncológica, metástasis, adenopatías, y decidir la conducta quirúrgica. Asimismo, descartar que hayan enfermedades benignas asociadas, como diverticulitis, o si ya tenga alguna perforación contenida, algún absceso. Descartar también un sincrónico que está presente en el 2 o 9% de los casos. Aquí en esta imagen podemos observar una radiografía con una gran dilatación de haces de marco colónico, ya el ciego en el límite. Incluso podemos observar este halo blanquecino que pueden observar aquí, que representa el edema e incluso líquido pericolónico. Esto se correlaciona con los hallazgos en la tomografía. En el corte coronal podemos observar aquí nuevamente el signo de Apple Core, en el colon sigma, la transición descendente sigma de hecho, y en el corte axial podemos observar la masa tumoral con cambios edematosos alrededor. El manejo en este tipo de pacientes es quirúrgico. Hay que entrar sí o sí a hacer una derivativa o intentar resecar el tumor si es que el paciente lo permite. O sea, el cuadro del paciente, el estado general. También se habla de colocación de un stent como una intención paliativa en casos irresecables, o como un puenteo hasta realizar la cirugía, hasta estabilizar el paciente. Se habla de un éxito, una tasa de éxito de estos stents de un 80 al 100% en la colocación, y un alivio sintomático de hasta un 75%. Lamentablemente aquí en mi institución no tenemos. Aquí tenemos la imagen en donde podemos observar una estenosis por una masa tumoral a nivel del recto medio, que condiciona una dilatación del colon sigma, que incluso se pueden observar divertículos, y aquí después de colocarse el stent. La intususcepción intestinal es un cuadro poco frecuente, más común en niños, pero también se presenta en adultos, y la característica es que en adultos está relacionado con una neoplasia, sea benigna o sea maligna, en el 90% de los casos. Las de intestino delgado, pues están relacionadas por lo general con neoplasias benignas, mientras que la del intestino grueso con neoplasias malignas.
Aquí podemos observar la imagen de lo que es una intussusección, que no es otra cosa que un telescopaje de un segmento proximal dentro de un segmento distal de intestino. En la imagen, lo que vamos a observar es el signo de Diana y el signo del adoma. El tratamiento es quirúrgico por la alta incidencia de neoplasias. A veces se puede optar por un manejo conservador en aquellos que tengan un intestino delgado dilatado menos de 3.5, que no hay evidencia de obstrucción franca y que obviamente el paciente tenga un buen estado general. En la tomografía podemos observar aquí, este es un corte axial, podemos observar justamente el telescopaje que les mencionaba. Esto es el colon descendente, transición colon descendente sigma, se está introduciendo en la parte distal. Y en el corte frontal podemos observar aquí el típico signo del adoma. En cuanto a perforación intestinal, los pacientes oncológicos también tienen mayor riesgo de perforación intestinal por toda su connotación. La malignidad representa el 8% de todos los neumoperitonios que se presentan en la emergencia. Hay que diferenciar en perforaciones libres y perforaciones contenidas. ¿Por qué razón? Porque esto nos cambia el comportamiento del cuadro clínico. Los factores contribuyentes potenciales, aquí la perforación libre, como su nombre le indica, hay full contenido intestinal, fecaloide, en la cavidad peritoneal. Y el contenido y la contenida, pues aquí probablemente fue una pequeña perforación en donde el cuerpo, el epíplon y los órganos adyacentes lograron contener dicha perforación. Por lo general se traduce como un absceso. En los factores contribuyentes, invasión tumoral de la vasculatura, invasión tumoral directa o obstrucción intestinal por tumor con mecanismo de estallido, inmunodepresión, también aumenta el riesgo de infecciones oportunistas, la radioterapia, la quimioterapia también tienen un papel. Bevacizumab también se ha asociado a perforación intestinal y formación de fístulas, por eso hay que esperar mínimo 28 días antes de planificar una cirugía. Lesiones iatrogénicas también hay que considerarlas, sobre todo en procedimientos endoscópicos. En cuanto a perforación de intestino delgado, el linfoma es la causa más común, menos frecuente enfermedad metastásica y adenocarcinoma. El riesgo de perforación aumenta si están recibiendo quimio, corticoides. Y obviamente aquí en la tomografía podemos observar justamente la lesión tumoral circunferencial mural. En cuanto a la perforación del intestino grueso, es más común la perforación en el intestino grueso que en el intestino delgado. Ocurre en el 2.6 al 12% de los pacientes con cáncer colorectal. Es más frecuente en el cáncer, en los cánceres sigmoides y de ciego, y se presenta básicamente por dos mecanismos. Uno de ellos es la invasión directa del tumor a la pared, necrosis, o invasión vascular, que también lleva isquemia, necrosis y perforación, o el tipo estallido, como el que se presenta cuando hay un tumor en el colon sigma que provoca una gran dilatación del ciego con válvula continente y se produce una perforación a nivel del ciego. También puede ocurrir en el contexto de enfermedad diverticular, colitis isquémica, enterocolitis neutropénica e infecciones oportunistas como citomegalovirus y cándida. Nuevamente importante tener en cuenta el diámetro y la imagen del ciego, hasta 9 centímetros. Más de eso, alto riesgo de perforación. Obviamente, en el intestino grueso hay más gas, por lo tanto los neumoperitonios tienen mayor volumen. Tradicionalmente, la perforación se ha asociado a un mayor riesgo de mortalidad, entre el 30 y el 50%, pero actualmente se habla de tasas de supervivencia que van a depender más de la gravedad de la peritonitis, es decir, del grado de contaminación y del estadio del tumor. Entonces, en cuanto al diagnóstico, pues el examen físico va a depender de si es que está contenido o no contenido. En los cuadros contenidos, por lo general, son menos floridos. Hay dolor, por lo general, localizado en el sitio de la perforación o la localización del absceso. En cambio, en los que no son contenidos, pues va a haber una gran contaminación de la cavidad peritoneal, pueden debutar con distensión, dolor abdominal difuso, signos de peritonitis. Son pacientes que pueden llegar taquicárdicos, hipotensos, chocados por un cuadro séptico. En el laboratorio va a haber leucocitosis, elevación de los marcadores de sepsis, gasometría probablemente con una acidosis metabólica, elevación de lactato. Y obviamente los pacientes inmunocomprometidos son los que más tienden a desarrollar una perforación no contenida. En la radiografía, pedir una radiografía de abdomen y pelvis, radiografía de abdomen, perdón, en 2 posiciones, o incluso una de tórax, en aquellos grandes abdómenes que no caben en la placa. Y más que nada en la de tórax podemos observar el signo típico aquí del neumoperitoneo, justo de la imagen semilunar debajo del diafragma. No confundir con el signo de chilaiditiis cuando una hoja de colon se mete por aquí y que puede confundir con neumoperitoneo.
En aquellos pacientes que no se pueden movilizar y que necesitamos hacer igual una radiografía, porque no dispongamos de alguna tomografía, también se puede utilizar como opción una posición en decúbito lateral con rayo horizontal, en donde también se puede observar el neumoperitón. En la tomografía es mucho más evidente, incluso nos sirve para poder evaluar volúmenes más pequeños de neumoperitoneo, pero en este caso es evidente el neumoperitoneo, neumobilia y una colección aquí contenida con el nivel de urea, ¿no? Esto era un cáncer gástrico. Otras imágenes en las que podemos observar aquí, es útil poner la ventana pulmonar para poder observar y diferenciar el aire que es libre versus el que se encuentra dentro de las asas del intestino, ¿no? A su vez, aquí tenemos dos imágenes en donde podemos observar la utilidad del contraste bioral, porque aquí tenemos el colon descendente, este es un corte axial, colon descendente, aquí hay un sitio de perforación, es una perforación contenida, y aquí podemos observar la salida del medio de contraste. El tratamiento es quirúrgico, una perforación, hay que operarle, requiere obviamente considerar la carga tumoral, pronóstico del paciente, comorbilidades, deseos del paciente y los familiares. Dependiendo de todo esto, vamos a decidir pues si entramos a resecar la pieza y anastomosamos o simplemente dejamos una colostomía y biostomía dependiendo del sitio de la perforación. ¿Quiénes no se van a beneficiar de entrada de un tratamiento quirúrgico? Pacientes con carga tumoral alta, pacientes en donde los familiares o el paciente no desean ser operados. También es posible adoptar un manejo conservador en pacientes que tengan perforaciones contenidas sin signos de sepsis. Ellos responden muchas veces bien a un tratamiento solo con antibiótico terapia. Ahora hablemos de enterocolitis neutropénica. También es una causa bastante común de dolor en pacientes neutropénicos. Se presenta por lo general 7 a 14 días después de recibir la QT durante el periodo neutropénico. El más afectado es el ciego ilion por la vascularización. En cuanto a la fisiopatología, pues se postula de una posible lesión citotóxica de la mucosa que se combina con la neutropenia. Esto facilita la translocación bacteriana y crecimiento bacteriano también intramural. Vamos a obtener pacientes con un dolor abdominal, por lo general difuso, fiebre, neutropenia, un conteo absoluto menos de 1500. Al examen físico puede existir rebote que incluso puede simular una apendicitis aguda. La enterocolitis neutropénica es un diagnóstico de exclusión, ¿sí? Esto quiere decir que primero tenemos que descartar todas las otras patologías que pueden dar un dolor en la fosa ilíaca derecho o flanco derecho antes de decir si este paciente tiene una colitis neutropénica. En los exámenes de imagen, la radiografía de abdomen, los hallazgos son inespecíficos. Puede haber dilatación de asas, pero no nos va a ayudar mucho el diagnóstico. La ecografía y la tomografía son los pilares del diagnóstico que permiten hacer el diagnóstico diferencial. La ecografía, sobre todo, bastante usada en la edad pediátrica. Lo que vamos a ver es básicamente el engrosamiento de la pared, más o menos entre 10 y 30 milímetros. Y este grado de engrosamiento también tiene un valor pronóstico, porque aquellos que tienen un engrosamiento de más de 1 centímetro, obviamente van a tener una mayor tasa de mortalidad que algunos autores sugieren que llega hasta 60 al 80%. Otros hallazgos en la tomografía, se habla de distensión abdominal, neumatosis, que es signo eminente también de perforación, y inflamación de la grasa mesentérica. En estas imágenes podemos observar el engrosamiento del ciego, un aumento del realce y engrosamiento de su pared. Una imagen más clara es la que podemos observar aquí, el ciego, con un engrosamiento importante de toda su pared, la mucosa, líquido libre, en contraste del grosor del ciego con el colon signo, líquido libre. Es evidente. En cuanto a las complicaciones, pues septicemia, perforación, menos frecuencia hemorragia gastrointestinal. La tasa de mortalidad oscila entre el 50 y el 100%, aunque con un manejo médico adecuado, con antibiótico-terapia adecuada, se reduce un 23 al 31%. El tratamiento es de sostén. Hay que darle NPO, hidratación, antibiótico-terapia, soporte hemodinámico agresivo. Se reserva la cirugía para aquellos casos en los que ya el paciente llegue con perforación o una sepsis que no responda. Y los procedimientos quirúrgicos gastrointestinales en estos pacientes, pues incluso operándolos, tienen una mortalidad hospitalaria de hasta un 30%. Rapidito, un diagnóstico diferencial de este cuadro, apendicitis aguda. En pacientes inmunodeprimidos, el patrón migratorio típico que se busca en la apendicitis llega incluso a menos del 50% de los casos. Los pacientes inmunocomprometidos tienen un cuadro enmascarado, lo que dificulta el diagnóstico. No siempre va a haber dolor en fosa ilíaca derecha. Pueden estar o no presentes los signos apendiculares. La presencia de signos de Murphy o Bloomberg indican peritonismo. Y van a ser pacientes que, dependiendo obviamente
del estado de inmunodepresión, pueden tener o no leucocitosis, neutrofilia, marcadores de sepsis elevados. Los signos de imagen característicos, en ecografía al menos, que es lo primero que se va a pedir y que nos va a ayudar, es el diámetro de la pared o el grosor, el diámetro, perdón, en sí del apéndice más de 6 milímetros y la pared más de 1 milímetro. Puede observarse o no el apendicolito, como se observa en esta imagen, el signo de Diana, que también se observa aquí, en el corte axial. Y aquí en esta tomografía, que es mucho más evidente y que nos ayuda sobre todo en las posiciones en que la apéndice no es tan evidente en el eco, como la retroperitoneal o la retroiliac, aquí podemos observar un apéndice bien dilatado con un apendicolito. Para el manejo, nos basamos en el score de Alvarado o escala de Mantrels. Para el diagnóstico, sí, ahí podemos observarlos. Básicamente es clínico y de laboratorio. Cada uno de estos parámetros tiene una puntuación y si es que tiene más de 7, operamos. El abdomen agudo también tiene causas hepatobiliares, en donde más destaca la obstrucción biliar por cualquier causa que sea oncológica, sea el tumor hepático, colangiocarcinoma, un tumor de la cabeza de páncreas, se produce obstrucción. Y esto es importante porque tiene pronóstico en general malo para estos pacientes. En las imágenes podemos observar la obstrucción. El eco es poco sensible, puede evidenciar la parte de la vía que está dilatada, pero es muy poco sensible para identificar la masa tumoral o el sitio de la obstrucción. La colangioresonancia es más importante para mapear la vía biliar, como podemos observar aquí en el sitio de obstrucción, en este caso un colangiocarcinoma hepático. Y si se complementa con una resonancia de abdomen y pelvis, podemos incluso tener mucha más información sobre el tumor, la localización, enfermedad metastásica, para poder decidir una conducta. El manejo, obviamente, es aliviar la obstrucción. ¿Cómo se realiza? Con una CEPRE. Sin embargo, si es que el paciente está recién siendo estudiado y hay la posibilidad de hacer una cirugía, es mejor esperar hacer la cirugía. ¿Cuál es la condición sine qua non? Que no tenga colangitis. Si el paciente tiene colangitis, hay que hacer la CEPRE de emergencia y probablemente colocar un stent. El paciente tiene pronóstico y va para una cirugía inicialmente plástico. Si es que no, y va a recibir quimiopaliativa, de una vez colocar un metálico. Y obviamente la colangitis aguda representa el 8 al 19% de los casos de colangitis. La triada de Charcot con fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho y ictericia puede estar presente. En estos pacientes, la dilatación de la vía biliar y engrosamiento de las paredes del conducto de la vía biliar son la condición sine qua non que se va a observar en el eco, la TC o la resonancia. Nosotros como cirujanos, para el diagnóstico de la colangitis, tenemos en cuenta los criterios de Tokio. Los últimos son del 2018, en donde para el diagnóstico obviamente tenemos las manifestaciones sistémicas con fiebre, recuento de leucocitosis, más de 10.000 o leucos menos de 4.000, PCR elevado, la presencia de ictericia con bilirrubina más de 2, pruebas de función hepática alteradas, y también en que en la imagen se observa obviamente la causa de la obstrucción con una vía biliar dilatada de más de 6 milímetros. Con esto podemos también, con esta guía también podemos de cajón clasificar ya al paciente acorde a la severidad. Una severidad en grado 3 habla de que ya hay fallos sistémicos y obviamente el paciente tiene que ir a UCI. En un grado 2, un paciente pues que llega con fiebre de más de 39 años, por lo general paciente añoso, más de 65, bilirrubinas totales más de 5, hipoalbuminemia, leucos más de 12.000 o menos de 4.000, estaría catalogado como un grado 2. Y un grado 1 es que no tiene criterios ni de grado 2 ni de grado 3. El manejo, obviamente, de estos pacientes depende de qué grado tiene. El manejo sine qua non o el más importante es obviamente aliviar la obstrucción, que va de cajón con una CEPRE, más el tratamiento antibiótico. Obviamente un paciente grado 1 necesita iniciar antibióticos primero y hacerse la CEPRE, pero no es tan urgente. En cambio, un grado 2 necesita ya antibióticos y CEPRE, y un grado 3 probablemente no se puede realizar la CEPRE por el estado hemodinámico del paciente, porque está con fallos. Este paciente tiene que ir a UCI, estabilizarse y probablemente hacerse la CEPRE o incluso un drenaje percutáneo. El drenaje percutáneo guiado por imagen o CPTH también es muy útil en caso de que las obstrucciones sean altas a nivel de la confluencia de los hepáticos, porque también nos ayuda a drenar el hígado. De esa manera. Una patología también bastante importante y a veces sobreestimada es la colecistitis aguda alitiásica, presente en el paciente oncológico, sobre todo en las fases avanzadas, pacientes en curso de quimioterapia, pacientes en MNPO prolongados, neutropénicos, pacientes que reciben NPT, que han atravesado un cuadro de sepsis o desnutridos, tienen una gran probabilidad de desarrollar una colecistitis aguda alitiásica.
Y obviamente estos pacientes tienen un mayor riesgo de perforación, hasta un 10%, y también una mortalidad alta de hasta un 30%. La patología de la colicitis aguda alitiásica es multifactorial, pero se cree que está asociado a la estasis biliar, a la sepsis y también a daño de la vasculatura de la vesícula. El cuadro clínico puede ser similar a la colicitis aguda litiásica, con dolor en hipocondrio derecho, fiebre, náusea, vómito, un Murphy positivo. El eco nos va a ayudar a hacer el diagnóstico porque es muy sensible y específico. Vamos a observar obviamente una vesícula distendida, hidrópica, más de 80 cc de volumen, con paredes bastante engrosadas. Recordamos que la pared de la vesícula siempre se mide en la pared que está pegada al hígado, nunca acá, porque aquí puede ver epíplon que esté pegado y nos hace pensar que pudiera estar engrosado. Obviamente la condición es que no haya litos, ¿no? Y puede también haber un Murphy ecográfico. En cuanto al tratamiento, hay que hacer un enfoque menos invasivo en este cuadro, sobre todo dar antibióticos con una gran cobertura para aerobios gram negativos, enterococo y anaerobios, analgésicos. En caso de que no se da con esto, se puede optar por un drenaje percutáneo, utilizado también en pacientes que estén con inestabilidad hemodinámica o con cuadros severos. Y la Conelab queda reservada pues, para pacientes en las que se evidencie en los estudios de imagen una colecistitis gangrenosa o una perforación vesicular, o cuando el drenaje percutáneo haya fallado o cuando el manejo conservador haya fallado. En cuanto a la hemorragia, también recibimos bastantes pacientes en la emergencia con cuadros de hemorragia. Los mecanismos pues, van a ser por invasión tumoral, daño vascular local, respuesta al tratamiento, lesión por radiación, coagulopatías. Puede haber una hemorragia intraabdominal o una hemorragia intraluminal. La hemorragia intraabdominal grave puede estar causada por tumores sólidos como el hepatocarcinoma, carcinoma renal, melanoma, una ruptura espontánea del vaso en el caso de un linfoma. Sangrado digestivo también por las neoplasias malignas como resultado de la invasión tumoral a la mucosa. En cuanto a factores de riesgo de una hemorragia intraabdominal, un gran tamaño de la masa sólida, ubicación de esta masa en la periferia subcapsular, gran vascularización. El cuadro clínico, pues, va a ser un paciente chocado, muy probablemente, depende obviamente de la magnitud del sangrado, pero va a llegar, en el peor de los casos, hipotenso, taquicárdido, pálido. El dolor abdominal es inespecífico en estos casos, muchas veces, a veces en el sitio del tumor. Va a haber una caída de la hemoglobina hematocrito. En caso del sangrado intraabdominal, va a haber una evidencia del sangrado, con hematemesis, melenas, hematoquesia, dependiendo de a qué altura se encuentre el tumor. En cuanto al manejo, hay que hacer una monitorización hemodinámica, un absceso vascular de grueso calibre, doble, reposición hídrica, incluso hemoderivados, corrección de coagulopatías subyacentes en caso de existir. Endoscopía juega un papel fundamental en caso de sangrados del tracto gastrointestinal. Angiografía y embolización intervencionista también de los vasos sanguíneos en centros especializados también ayuda a evitar incluso una laparotomía. Podemos observar aquí en las imágenes, aquí, esta es la arteria mesentérica inferior, la arteria cólica izquierda, que va hacia el colon sigma, y iniciamos un sitio de sangrado. Aquí está entrando el catéter para realizar la embolización, y aquí ya podemos observar que ya no se observa sangrado. Un procedimiento menos invasivo, que muchas veces puede controlar este tipo de patologías, evitando la cirugía, ¿no? La radioterapia también se puede considerar para sangrado de lesiones en vagina, colon, recto, vejiga, y puede ser eficaz en el 60-85% de los casos. Puede ser necesaria una cirugía de emergencia para controlar la hemorragia grave con inestabilidad hemodinámica persistente, a pesar de los intentos de reanimación o fracaso de los otros manejos. También llegan pacientes con obstrucción de la vía urinaria, ¿sí? Tumores como el cáncer de próstata, cervix uterino, cáncer de vejiga, pueden ocasionar una obstrucción en la salida de la vejiga a nivel de la uretra. Y neoplasias malignas retroperitoneales como el linfoma, sarcoma o metaplasia, enfermedad metastásica pueden ocasionar obstrucción ureteral. El mecanismo obviamente puede ser por compresión extramural o también por invasión tumoral directa. Otras causas son postquirúrgica por radiación. El cuadro clínico va a ser un dolor en el flanco, puede ser derecho, izquierdo, que coexiste con oliguria, anuria súbita, a veces alternando con poliuria mientras se va dañando el riñón, y un aumento progresivo de la creatinina. Complicaciones, se va a observar hidronefrosis, sepsis y una insuficiencia renal de tipo postrenal. El pilar de manejo es obviamente la descompresión de la vía urinaria. El objetivo es asegurar la función renal. En caso de la obstrucción superior, nefrostomías y un esteno ureteral. En caso de la obstrucción urinaria inferior,
pues un acceso suprapúbico o transuretral. Y obviamente llamar a los especialistas. Por último, en cuanto a la citis maligna, que también un porcentaje de pacientes nada despreciable también llega a la emergencia, es una manifestación de la enfermedad más avanzada y se asocia por lo general con un mal pronóstico. Causa más común el cáncer de ovario, que representa hasta un 30-50% de los casos, y otras etiologías, también cánceres pancreatobiliares, gástricos y colorectales. Estos pacientes llegan con distensión abdominal, pero es por la cantidad de líquido, un dolor difuso, anorexia, vómitos. En la tomografía podemos observar la citis, como podemos observar todo esto, y hace que las asas, obviamente, aparte, otra utilidad de la tomografía es que nos ayuda a ver la malignidad de la citis, ¿no? Por ejemplo, como un implante que tenemos aquí. Todas las asas están aquí en el centro, que también habla de un momental cake. La cuantificación de la cantidad de la citis también es útil para orientar el tratamiento. Los grandes volúmenes de citis maligna se pueden correlacionar con los peores resultados quirúrgicos, fístulas ascíticas, mala cicatrización. Entonces, por lo general, este tipo de pacientes evitamos operar, salvo que sea estrictamente necesario. Estos pacientes generalmente se manejan con una combinación de terapia sistémica, diuréticos, paracentesis evacuatorias y drenajes permanentes. En los puntos clave, pues los pacientes oncológicos tienen un mayor riesgo de muchas causas de abdomen agudo, como perforación, obstrucción, isquemia. La inmunosupresión y la quimioterapia pueden enmascarar muchos de los hallazgos clínicos asociados y a veces nos llevan a diagnósticos tardíos y complicaciones. Tienen mayor riesgo de complicaciones por sus reservas inmunológicas y hematológicas limitadas. Se debe tener un alto índice de sospecha, una historia clínica detallada, un buen examen físico, y las imágenes, como pueden observar, son fundamentales para orientarnos en cuanto a la evolución y obviamente la conducta. El manejo debe incluir la consideración de múltiples factores que incluyen la carga de la enfermedad, el pronóstico, estado funcional del paciente y obviamente el deseo del paciente y de los familiares. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Agradecemos al doctor Yagua por su presentación. Preguntas, por favor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo realizar un tránsito intestinal? A ver, un tránsito intestinal lo podemos solicitar. A ver, el cuadro, hay que marcarnos en un cuadro específico. Un paciente que admitimos por una obstrucción intestinal, que instauramos un manejo conservador porque no sospechamos que sea una obstrucción completa, que ya estamos esperando que las 72 horas con el manejo conservador, sin embargo no hay una buena respuesta. El tránsito intestinal que pedimos es una manera de poder observar si es que en realidad se va a resolver el cuadro, porque el efecto osmótico que tiene el agente que utilizamos, en este caso hidrosoluble, nos ayuda muchas veces a disminuir el edema de un cuadro obstructivo parcial y por lo tanto tiene incluso una connotación tipo tratamiento. No solo nos ayuda para ver el sitio de la obstrucción. Entonces, hay algunas patologías en las que se utiliza, pero básicamente no lo pedimos de cajón para el estudio de una enfermedad obstructiva en la que estamos sospechando de una obstrucción completa. Sí, tal vez en una parcial, pero durante el manejo conservador. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Comenzando, en un paciente con infección, ¿se puede hacer un manejo clínico? ¿Hay tiempo de espera o ya de planes quirúrgicos? Sí, justo como comentaba, si es que no hay una obstrucción franca en el diámetro de las asas es menos de 3.5 centímetros, no hay un cuadro abdominal peritoneal, se puede hacer un manejo conservador en pacientes en los que obviamente puedan estar inestables hemodinámicamente, y en los que amerite pues un tiempo de espera, o sea, pero en los adultos, debido a la connotación de que hay una neoplasia de base, de preferencia tendría que ser quirúrgico para el estudio de esto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Quería reafirmar nada más lo que lo dijo claro, doctor. Cuando hay sangrado abdominal con compromiso hemodinámico, el tratamiento es quirúrgico de emergencia.
¿La radio sirve para parar un problema intestinal? Sí, pero no es compromiso dinámico. Son importantes. Este tipo de vecinos de las interconsultas tiene altas competencias con la grabación. Entonces, se le cae por esa positivo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, una cosa adicional que realmente igual en el ámbito de la radioterapia y los migrados, pero en este consulado es muy frecuente. Un estómago es relativamente fácil de variar porque tiene una posición fija. Por ejemplo, cuando hay sangrado de un tipo modelo, alguna intestinal, incluso igual fueron, es súper difícil de variar. Muchas veces si nos interconsultan para sangrado de este nivel, si no tienen una marca que se haya dejado como quirúrgicamente, para nosotros es prácticamente imposible, o si lo hacemos, implica muchísima complejidad para los pacientes. Entonces, eso también es importante considerar en los sangrados de origen gastrointestinal. Entonces, gástrico, fácil, incluso esófago, están cortados, pero ya intestino móvil es mucho más complejo para nosotros. Eso por una parte. Tengo una pregunta, doctor, como para un poquito concluir, porque es súper frecuente el dolor abdominal de emergencia. O sea, todos los doctores de emergencia, los doctores de oncología clínica igualmente están constantemente enfrentándose a un dolor abdominal a un paciente oncológico. Y muchas veces la duda es, ¿cuáles serían estos signos de alarma en los que usted, con la experiencia que lleva aquí, la revisión que ha hecho, de qué pijama necesitamos en su momento para seguir un poco concluyendo y como los tips para todos? Ok. Bueno, es cierto, a veces nos llaman a interconsultas por imágenes, pero no ven al paciente. Entonces, el paciente es la condición estándar para cualquier cosa. La imagen puede ser un hallazgo casual, puede incluso haber asas dilatadas, pero el abdomen es totalmente negativo. Entonces, tiene que ser una consideración global de todos los hallazgos. Entonces, como he ido explicando en cada uno de las patologías que representan el abdomen agudo, hay que ver el abdomen, hay que ver si hay signos de irritación peritoneal, que esto es sobre todo un signo de alarma de que el proceso probablemente está avanzando hacia una complicación. Entonces, y obviamente pedir los exámenes oportunos. Una radiografía obviamente siempre está a la mano y nos ayuda ya, pero una tomografía es mucho más complementaria. Probablemente cuando ya llegue el cirujano a valorar solicitará la tomografía, pero básicamente es un buen examen físico, una buena historia clínica y no esperar demasiado. Gracias, Laura. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Bueno, doctores, gracias. Antes de que demos por concluido esto, la doctora Montero les va a hacer un anuncio importante, así que igual a las personas que están conectadas en las unidades, también les pedimos que se queden porque el anuncio es importante. Bueno, yo lo que quería ahora comentarles es que vamos a lanzar, con el apoyo de las autoridades, el apoyo de docencia, el primer concurso de casos clínicos para residentes. Esta es una iniciativa que está enfocada sobre todo en incrementar la producción científica en los médicos residentes, que sirve para la institución, pero sobre todo les sirve a ustedes, tanto para temas de concurso de posgrados y todo. El publicar un artículo científico pues puede ser muy bueno, ¿no? Y sabemos que dentro de nuestro quehacer asistencial nos enfrentamos por el tipo de hospital en el que estamos constantemente a casos muy interesantes, dignos de ser reportados. Entonces, les vamos a hacer llegar en el transcurso de la próxima semana todas las bases del concurso. Les voy a dar solamente unos puntos claves del concurso, que va a ser, primero, que para la presentación debe estar un residente incluido dentro del grupo, debe ser el que presente el caso clínico, pero deben siempre estar acompañados de un médico tratante que tutorice la presentación del caso clínico.
Se van a aceptar hasta 5 coautores por caso clínico. La presentación puede ser de temas, sea diagnósticos raros, diagnósticos que no se reportan normalmente, puede ser cursos raros de una enfermedad común también, o que se haya hecho alguna intervención diagnóstica diferente para ese manejo, y casos que en general se consideren interesantes, ¿no? El comité evaluador estará conformado por un comité externo para evitar el tema de conflictos de interés y se van a declarar 3 ganadores. El premio principal lo ha donado Docencia, así que hay que agradecerle al doctor Raúl Puente. Va a ser una laptop. El premio para el segundo puesto va a ser un viaje a una hostería en pareja, y lo mismo para el tercer premio. Pero creo que es lo más importante, que todos estos 3 premios nosotros los estaremos impulsando, tanto desde Docencia como de mi parte, de que sean publicados en una revista de alto impacto, que sería, creo, lo más relevante para ustedes, ¿no? Entonces, nada más eso queríamos anunciarles para que ya vayan preparando sus casos. De seguro muchos de ustedes tienen ya por ahí visto, sino que como no tenemos tiempo y no hay un impulso para hacerlo, pues esta es la oportunidad para que saquen sus casos clínicos, ¿sí? Eso nada más y muchas gracias. Gracias con todos y nos vemos la próxima semana. Y ya les mando los requerimientos para el caso clínico por el chat de Docencia, todas las bases y cómo deben presentar la documentación para el concurso. Gracias en las provincias y que pasen muy bien. También están invitadas todas las provincias a participar.